Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC, institución fundada en el año de 1997 con más de 27 años de historia, académicos y expertos comprometidos con la excelencia educativa a nivel posgrado, quienes unieron esfuerzos en un compromiso ético, jurídico y social. Más de 20.000 egresados. Oferta académica. Bachillerato. Bachillerato E3. Licenciaturas. Licenciatura en Derecho. Especialidades. Especialidad en el sistema acusatorio con diplomado de especialización en razonamiento y valoración probatoria. Maestrías. Derecho civil. Derecho laboral. Juicio de amparo. Derecho procesal penal. Derechos humanos. Doctorados. Doctorado en Derecho. Doctorado en Derecho Constitucional. Docentes de gran prestigio académico y profesional a nivel nacional e internacional. Forma parte de la familia INDEPAC. Celebremos juntos nuestro 27 aniversario. Somos la mejor opción para tu futuro. Bienvenidos, mi nombre es Temis, asistente virtual del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. En esta unidad intitulada Recursos en el Juicio de Amparo, segunda parte, se analizarán los siguientes temas. 1. Procedencia del recurso de inconformidad. 2. Repetición del acto reclamado. 3. Incidente de cumplimiento sustituto. 4. Incidente por exceso o defecto de sustitución. 5. Declaratoria por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Disfruten de esta unidad. Muy bien, estimados amigos, vamos a continuar. Y iniciamos entonces con el recurso de inconformidad. Mi estimada Estela, no sé si tenga la mano levantada por algo pendiente o es anterior, ¿verdad? Sí, muy bien, no se preocupe. Vamos a continuar. Empezamos. Recurso de inconformidad. Proceden los siguientes casos. 1. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, es decir, lo que he venido platicando con antelación. Acuérdense que ya se ha dictado sentencia en el juicio de amparo y esta sentencia fue objeto de recurso de revisión o en su caso no se interpuso y la sentencia ha quedado firme por la cual se ejecuta su cumplimiento. Pero lo que vamos a poner aquí, que aunque entre comillas se ejecuta esta sentencia, del todo no quedamos conformes con cómo se le dio cumplimiento a la misma. ¿Sale? Nos quedan, pues de alguna manera, tampoco ya dio cumplimiento. Desde nuestra perspectiva, pues pareciese que no. Entonces, en este caso, contra esta resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, procede recurso de inconformidad. ¿Se entiende? Primer punto. Seguimos. Segundo caso. Dice, se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo o se declare el archivo definitivo de esta. Estamos en este supuesto que ya hemos señalado, pero en este caso se determina, oye, ¿sabes qué? Pues simplemente no podemos dar cumplimiento a esta ejecutoria, ¿sale? No podemos darle cumplimiento, ¿sale? Existe una imposibilidad física y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo o se ordena su respectivo archivo. Contra esta determinación procede recurso de inconformidad. ¿Se entiende este segundo caso? ¿Sí?
3. Se declara sin materia e infundada la repetición del acto reclamado. ¿Qué creen que ocurre aquí? Bueno, lo que ocurre es, ya se dictó sentencia en el juicio de amparo. Esta sentencia la dictó un juez de distrito. Muy bien. Fue materia de recurso y ya ha quedado confirmada. Ya estamos nosotros en la ejecución. ¿Y qué creen? La autoridad responsable vuelve a emitir un acto que en el mismo sentido vuelve a vulnerar los derechos fundamentales. Es decir, volvió a repetir el acto reclamado. Si nosotros promovemos el incidente de repetición del acto reclamado y este incidente no se admite a trámite, contra esa negación vamos a presentar recurso de inconformidad. ¿Quedó claro alguna duda, alguna aclaración, compañeros? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Avanzamos. Siguiente. ¿Cuándo se declara infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? ¿Qué significa esto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en Declaratoria General de Inconstitucionalidad que esta norma es contraria a la Constitución, por lo tanto, no se va a aplicar, porque así ya lo ha resuelto la Corte. Entonces, esta norma ha sido declarada inconstitucional. En eso consiste esta declaratoria. ¿Se entiende, compañeros? Ahora bien, en el caso que vamos a plantear a continuación, nosotros vamos a reclamar, ¿sale?, que el acto de autoridad se está fundando en una norma que la Corte ha establecido dentro de su Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Como nosotros decimos que el acto de autoridad se soporta en esa norma, vamos a emitir esta declaratoria de incumplimiento. Si nos dicen que no ha lugar a esta declaratoria, ¿sale?, en relación a este incidente que declara infundado o improcedente esta declaratoria, vamos a promover recurso de reclamación. Perdón, de reclamación no, de inconformidad. Dale, ¿se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se va a promover este recurso? Lo interpone el quejoso, el tercero interesado o persona extraña dentro de un plazo de 15 días a partir de que se tenga conocimiento de cualquiera de los actos que hemos citado con antelación.
¿Ante quién lo vamos a promover? Ante la misma autoridad que emitió la resolución que nosotros estamos recurriendo. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí. Ok, bien. En este caso, mencionaremos lo siguiente. El tercero extraño puede alegar en contra del incumplimiento, del cumplimiento o ejecución indebida en estos casos. Actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, destierro, extradición o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. El órgano que recibe nuestra solicitud sobre este recurso de inconformidad va a remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Corte resuelva. ¿Se entendió? Entonces la Corte va a resolver del recurso que nosotros hemos planteado. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Ok, sí nos quedó claro entonces cuándo procede el recurso de inconformidad. ¿De acuerdo? Sí. Ok, seguimos. Repetición del acto reclamado. Como dice la canción, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Qué va a ocurrir aquí? Se presenta la denuncia por la parte interesada dentro de un plazo de 15 días. ¿Ante quién? Ante el órgano que conoció de la demanda de amparo. Primer cuadro, ¿se entiende? Entonces, si nosotros somos afectados contra esta repetición del acto reclamado, ok, entonces vamos a presentar la denuncia ante el órgano jurisdiccional que conoció, ok, que conoció la demanda de amparo. ¿Ok? ¿De Sí. acuerdo, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Seguimos. 2. El órgano jurisdiccional corre traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le dice, oye, autoridad responsable, te hago del conocimiento que me están diciendo que tú volviste a repetir el acto que fue materia del juicio de amparo. Entonces, tu autoridad, te voy a pedir me rindas un informe sobre si has repetido o no el acto. ¿Se entiende? Y la autoridad deberá rendir un informe en un plazo de 3 días, señalando pues efectivamente si repitió el acto o en su caso no. Muy bien. Vencido este plazo, el órgano jurisdiccional resolverá dentro de los 3 días siguientes. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué se va a resolver en este incidente de repetición del acto reclamado? Lo que vamos a encontrar aquí es, primero, el órgano va a remitir los autos al tribunal colegiado de circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Bueno, en este caso vamos a analizar si hay una responsabilidad
por conducto de la autoridad, se va a analizar la separación de la autoridad responsable y consignarlo a un juez de distrito por volver a repetir el acto reclamado. Si existiese repetición del acto, se va a dejar sin efectos ese acto repetitivo. Si hay dolo por conducto del servidor público, inclusive integramos una carpeta de investigación y esto va a aumentar la pena que le pudiese corresponder. Si no hay dolo, la Suprema Corte, o en su caso el colegiado, hará la declaratoria y devolverá los actos al órgano que los remitió, dejando insubsistente el acto que ha sido repetido. ¿Vamos bien o no se entiende esto? Digan ustedes. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Así es el trámite, cómo se va a desarrollar. Ahí está. Por partes. 1. La denuncia por parte interesada de que el acto ha sido repetitivo. ¿Sale? Se le hace del conocimiento a la autoridad responsable y se da vista también a terceros para que manifiesten lo que a su derecho haya lugar. Se va a emitir una resolución en la cual se resolverá: ¿existe repetición? ¿Sí o no? Si dijeran que no hay repetición, entonces se podrá presentar recurso de inconformidad. Ya lo vimos con antelación. ¿Se entiende? Ok. Y si resuelto el recurso se determina que no hay repetición, vamos a poner fin al mismo. Estimados abogados, y si sí existe repetición de conformidad con el recurso de inconformidad o desde un principio esto se determinó, se va a remitir los autos al tribunal colegiado o a la Suprema Corte para que emitan una resolución. Si estos dicen no hay acto reclamado, le ponemos fin al proceso. Y si dicen sí hay, se requiere el cumplimiento de ejecutoria y se deja insubsistente el acto repetitivo. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ya todo esto es más complejo y de verdad que hay un libro muy bueno que no sé si tenga ediciones más nuevas. Si no más recuerdo, la que yo conozco es del 2010, pero es el Manual de Incidentes del Juicio de Amparo del magistrado Jean-Claude Trompetit. ¿Sale? Como Jean-Claude Van Damme, pero es Jean-Claude Trompe-Petit. Así lo pueden encontrar. Y bueno, es un libro muy bueno sobre incidentes en el juicio de amparo. Muy bien. Ok. Avanzamos, mis queridos amigos. Y llegamos al incidente de cumplimiento sustituto. ¿Cómo va a operar este incidente? Atentos con lo que vamos a señalar. Iniciamos. El efecto de este incidente es la ejecutoria que se cumpla por el pago de daños y perjuicios. Es decir, si ya no hay posibilidad en el cumplimiento del juicio de amparo, ¿sale? Cumplimiento del juicio de amparo.
de regresar las cosas al estado que se encontraban con antelación, si eso ya no es posible, bueno, ahora, pues con unas caricias de papel, restáurame el daño que me has causado, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok. Cualquiera de las partes podrá solicitarlo o en su caso de oficio será determinado por la corte. Muy bien. Ok. Va a proceder este incidente si la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiese obtener el quejoso. Por ejemplo, se emite un decreto expropiatorio y sobre ese terreno se construye un hospital. El hospital ya está construido y resulta que le conceden el amparo en favor del quejoso, compañeros. Les hago una pregunta. Para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y de alguna manera regresar al quejoso en el goce del derecho vulnerado, ¿ustedes destruirían el hospital para que de esta manera el quejoso volviese a tomar posesión de su terreno? Pues ¿Realmente no, no, verdad? En no. este caso, pues bueno, ya no se puede regresar las cosas como estaban antes, pero bueno, por lo menos te vamos a indemnizar. ¿Se entiende? Sí. Sí, Profesor, avanzamos. Mande. ay, perdón, ¿cuál título dio del libro Eh, el autor? man- Manual de incidentes en el juicio de amparo. El autor es el magistrado Jean-Claude Trompetit. ¿Cómo Trompe, se escribe? Jean-Claude como Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude, Ah, pero después le pone Trompe Petit. Trompe como de trompa, trompe, y después le pone petite. como de chiquito en francés. Ujú. Ah, ok, ¿Vale? perfecto. Muy bien. ¿Sale? Gracias. A sus órdenes. Bien, avanzamos. Ahí va. Y decimos entonces lo siguiente. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionalmente gravoso restituir las cosas como se encontraban antes de la violación. En cualquiera de estos dos supuestos, vamos a verificar el cumplimiento sustituto. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Bien, atentos. Decimos, ok, ahí va. El órgano jurisdiccional de amparo va a determinar la forma de cuantía y restitución. El quejoso puede negociar con la autoridad responsable y celebrar un convenio económico. Si se ponen de acuerdo y llegan a un convenio, hay que informar de este convenio a la autoridad jurisdiccional para que se archive esta causa. ¿Se entiende? Porque ya se le dio un cumplimiento sustituto. ¿Cómo se va a tramitar este incidente? Ahí va. Empezamos. ¿Con qué? Con la solicitud del quejoso de este cumplimiento. ¿Ok? Bien. Se le da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho haga lugar en un plazo de 3 días. El quejoso y las partes van a preparar sus pruebas. ¿Ok? Se va a celebrar la audiencia de pruebas y alegatos y se va a emitir una resolución. Contra esa resolución que se dicte
en el incidente de cumplimiento sustituto, procede el recurso de queja. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ok. Si al lugar, en este caso, el recurso de queja, la va a resolver el tribunal colegiado de circuito. ¿De acuerdo? Ok. Ujú. Si llegamos al punto en la cual el colegiado resuelve sobre este incidente, vamos a determinar, ¿realmente ha lugar al cumplimiento sustituto o no? Si no ha lugar, entonces le decimos a la autoridad, cumple en términos de la ejecutoria de amparo. Y si ha lugar al cumplimiento sustituto, se va a requerir al cumplimiento sustituto y se va a invitar a las partes a que lleguen a un Acuerdo. convenio. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Estimados amigos, el penúltimo incidente que vamos a revisar se denomina el incidente por exceso de efecto de sustitución. Vamos a ver lo que ya les he planteado. Aquí hay tres posibilidades. Atención con cada una de ellas. La primera, se ha dictado sentencia en el amparo indirecto. Esta sentencia fue materia de recurso de revisión. Ok. En esta revisión se confirma la sentencia, queda firme y entonces vamos a verificar el cumplimiento de esta sentencia. ¿De acuerdo? Pero el cumplimiento de esta sentencia, ¿vale? Es en exceso o en defecto. ¿De acuerdo? Por eso tenemos este incidente. ¿Vamos bien? Lo mismo ocurriría con la sentencia dictada en amparo directo. Ahora bien, sobre sobre el incidente de suspensión. Aquí está. Sobre la suspensión provisional. Tenemos el cumplimiento en exceso o defecto de esa sustitución. Y también tenemos el caso de la suspensión definitiva en exceso o en su caso en defecto. ¿Se entiende? ¿Sí? Son tres supuestos. Vamos a continuar. Decimos, ahí va. Se promueve ante el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación. Perdón, aquí no es tribunal unitario, es tribunal colegiado de apelación. ¿Sale? Se promueve ante el tribunal colegiado de circuito antes de que cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Procede contra las autoridades por incumplimiento en la suspensión, exceso de efecto en la ejecución de la sentencia dictado en el juicio de amparo o porque admitiste notoria o de mala fe la fianza o contrafianza que en su momento se ofreció. Es decir, sobre este punto, para conceder la sentencia definitiva, ¿sale? O pediste una garantía que era excesiva o una contragarantía
con los mismos efectos. Contra ese exceso, promovemos este incidente por exceso o defecto. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Cómo se va a dar trámite a este incidente? Ahí va. Muy bien. Aquí estamos. Se presenta escrito, ¿sale? Con copias para cada una de las partes y en nuestro propio escrito vamos a ofrecer pruebas. Se señala fecha para la audiencia dentro de un término de 10 días y se requiere a la autoridad responsable para que dé un informe en un plazo de 3 días. ¿Ok? La falta o deficiencia del informe que presente la autoridad presume que el acto que se está reclamando es cierto. ¿Entendemos estos supuestos que se tienen en este esquema? ¿Vamos bien? Ok, compañeros, muy bien. Hasta parece que estamos hablando en latín, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar. Ahí va. Trámite. ¿Qué va a ocurrir? Bien, en audiencia se reciben las pruebas ofrecidas por la parte y se da oportunidad para que manifiesten sus alegatos de forma oral y se dicta la resolución. Si procede este incidente, el órgano jurisdiccional se requerirá para que en un plazo de 24 horas señale fecha de audiencia dentro de 10 días y se requiere a la autoridad para rendir su informe en un plazo de 3 días. Si efectivamente hubo un exceso o defecto en la ejecución, en la suspensión provisional, en la suspensión definitiva, en la garantía o contragarantía, es importante señalar que la autoridad responsable puede tener las siguientes sanciones: de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días y destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para ocupar un cargo dentro de la administración pública. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Perfecto, mis queridos amigos. Y bueno, llegamos a al último incidente que nosotros vamos a estudiar, que en este caso es lo que se conoce, si se realiza a través. Ok, efectivamente se presenta por escrito y ahí en ese mismo escrito se ofrecen las pruebas correspondientes. Avanzamos. Ahí va. Declaratoria por incumplimiento de general de inconstitucionalidad. Atento. La autoridad aplicadora o la sustituta incurren en la aplicación de una norma declarada inconstitucional. Vamos a ver que se puede combatir a través de la repetición del acto reclamado si vuelven a aplicar la norma que ya ha sido declarada inconstitucional. Recordemos el caso que estamos revisando. La Corte ya se pronunció. Recuerden cómo ocurre este caso. La Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de una norma. Ok.
la Corte le da la oportunidad al órgano creador de la norma, ¿para qué? Pues para que la modifique. Aquí está. Entonces, le damos la oportunidad al creador de la norma para que modifiques la misma. Le damos un plazo de 90 días. Si en ese plazo el órgano legislativo no modifica la norma, la Corte emite su declaratoria general de inconstitucionalidad y entonces esta ley de forma parcial queda sin efectos, ¿sale? O en su caso, de forma total, hablaríamos de la abrogación. Muy bien. Ok. Seguimos. Perfecto. Ok. Ahí va. Muy bien. Vamos a continuar. Va a proceder la denuncia si se aplica una norma que ya ha sido declarada inconstitucional. Ya se ha emitido la declaratoria. ¿De acuerdo? Ok. Procedimiento de la denuncia. La denuncia se presenta ante el juez de distrito del lugar donde se vaya a ejecutar el acto. El juez de distrito da vista a las partes para que en un plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho proceda. Transcurrido el plazo, el juez emitirá una resolución si efectivamente la autoridad se soporta en una norma que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, tiene ciertas complicaciones, pero bueno, esperemos que lo vayan entendiendo. Para concluir, les hablo un poco de litigio estratégico y recuerden que nosotros tenemos dos tipos de control de convencionalidad. Ok. El control de convencionalidad difuso, ok, que lo van a tener todas las autoridades que formen parte del sistema interamericano de derechos humanos, ¿de acuerdo? Mientras que el control concentrado va a estar distribuido en dos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Comisión y Corte. El fundamento del control de convencionalidad a nivel nacional, muy bien, a nivel nacional va a ser el artículo primero de la Constitución, ¿vale? Política de los Estados Unidos mexicanos y la sentencia, bueno, aquí me mencionaría la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco contra México y yo agregaría la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Ese es el fundamento nacional
del control de convencionalidad. Y el fundamento internacional lo vamos a tener en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos que surjan a partir de estos tratados internacionales de derechos humanos. Y tenemos también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me van siguiendo, compañeros? Hay un control de convencionalidad que se debe ejercer por las autoridades. ¿Cómo sería este ejercicio del control de convencionalidad? Autoridades administrativas, ok, legislativas y jurisdiccionales. Muy bien. Significa que los actos que éstas emitan tendrían que revisar en primer caso que estén apegados al ejercicio de control de legalidad. Y aquí vamos a hacer un ejercicio de interpretación conforme y verificaremos que estén apegados a un ejercicio de control de constitucionalidad y en última instancia a un ejercicio de control de convencionalidad. ¿Se entiende, mis queridos abogados y abogadas? Hay que revisar que los actos se estén acordes con esos preceptos que hemos destacado con antelación. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Para nosotros hacer este ejercicio, hay que revisar que el acto de autoridad partimos del control de legalidad y en ejercicio de interpretación conforme determinamos que esté acorde con la Constitución y acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo que nos va a ayudar a inclinar balanza es el llamado principio, ok, ahí voy, el llamado principio pro persona. La norma más favorable, la norma que más garantice, la norma que otorgue una mayor tutela a los derechos fundamentales del gobernado. Muy bien. ¿De acuerdo, compañeros? Ok. De todo esto que estamos mencionando, recuerden que el sistema interamericano de derechos humanos tiene dos normas que son pilares. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. La declaración crea un órgano consultivo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se establece su sede en la ciudad
de Washington, D.C. y la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce a esta comisión, pero crea un órgano contencioso que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se establece su sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Ok, San José de Costa Rica. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Muy bien. Casi todos los estados americanos están en esta declaración y en esta vamos a exceptuar algunos estados como son, pues, Estados Unidos. Ok, no le entra esto, ¿verdad? Dice, no me junto con la chusma. EUA, tenemos a Canadá, tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, tenemos a la Guyana y tenemos a varias islas del Caribe, ¿ok? Que normalmente estas no aceptaron la competencia contenciosa de estos órganos. ¿De acuerdo? ¿Sí, compañeros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Ok. ¿Y dónde queda El Salvador, maestro? ¿Mandé? ¿Y dónde queda El Salvador? ¿Cómo? El Salvador, pues ya ve que ya no le Ah, hace caso a las recomendaciones de los derechos humanos. bueno, hasta ahorita no se ha salido, pero bueno, pero hasta ahorita sigue en el sistema, Pero se lo está pasando por el arco del triunfo del el presidente, ¿no? sí. Sí. Bueno, justificando, y la verdad que tiene un respaldo popular tremendo, ¿eh? O sea, Pues en El Salvador. como que comprobó parte de lo que no estaba funcionando con los derechos humanos ahí. Exactamente, y bueno, justifica como eso que decía la política de Gunther Jacobs, el derecho penal del enemigo, ¿verdad? Y bueno, Claro. sí, pero bueno, exactamente, pero bueno, hasta este momento sigue El Salvador, ¿eh? Pero bueno, ahí va. ¿Vamos bien? Ok. Bien, estimados amigos, es muy importante que antes de acudir al sistema interamericano, nosotros desarrollemos todo el proceso dentro del Estado. La primera instancia sale de una demanda hasta una sentencia, los recursos como la apelación que exista, ok, la cuestión de un amparo directo que se presenta aquí, se remite este amparo al tribunal colegiado de circuito que deba conocer el mismo. Ok, el tribunal colegiado se pronuncia sobre este caso, emite una sentencia. Muy bien. Sobre esta sentencia, si en esta demanda se hizo un planteamiento de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad, en esta sentencia se va a resolver sobre estos tres aspectos que ya hemos estudiado: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Pero por lo que respecta a la cuestión de constitucionalidad, tenemos una última instancia que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hemos acabado con legalidad y constitucionalidad, pero como existe un planteamiento de convencionalidad, entonces, una vez que esto ha concluido, vamos a cerrar este capítulo y vamos a pasar al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. En este caso, nuestra primer punto, nuestra
petición puede ser presentada por la propia víctima, ok, por ONGs que representan a la víctima, y si son varias víctimas, hay que designar a un representante, ok. Se tienen hasta 6 meses para presentar esta petición, ¿de acuerdo? Hay que señalar de forma muy clara la acción, ¿sale? Es decir, un acto positivo o la omisión que comete la autoridad responsable y que vulnera derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ok. Con nuestra petición, es decir, una vez que concluye todo el procedimiento ante el Estado, tenemos 6 meses para presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, llegamos ante la comisión. Ok. Interamericana de Derechos Humanos. Así van los pasos. Paso número 1. Lo primero que va a resolver la comisión es si admite, si desecha o previene. Ok. En el caso de admitir a trámite, va a dictar un auto que se llama admisorio, ¿vale? Y va a asignar un número de expediente a esta solicitud, a esta petición. ¿Se entiende? ¿Sí? Paso número 3. Emplazamiento a la autoridad responsable. Una vez que es emplazada, le damos un plazo de, aquí vámonos con un plazo de 3 meses para que la autoridad responsable presente su informe sobre el auto de admisión. Si está de acuerdo o no con el mismo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Paso número 5. Ahí va. Paso número 5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invita a la víctima por conducto de su representante y al Estado responsable resuelvan sus diferencias a través de la conciliación. Si la resuelven, ponemos fin a esta causa. ¿De acuerdo, compañeros? Si no la resuelven, vámonos con el punto número 6. Se celebra una audiencia pública en la cual las partes ofrecen sus pruebas, ¿vale? Y en base a su escrito de petición, las pruebas y los alegatos formulados, la comisión va a emitir, ¿vale? Un informe de fondo. Ok.
¿Se entiende, compañeros? En este informe de fondo se le va a hacer del conocimiento a las partes para que hagan sus observaciones en un plazo de 4 meses. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Las partes van a hacer sus observaciones y llegando a la conclusión de ese plazo, paso número 8, se va a celebrar otra audiencia pública, ok, en la cual en base a las observaciones de las partes, ok, la comisión confirma, modifica o revoca su resolución. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Si quedase confirmada, ahora le vamos a dar, ¿sale? Un plazo de 3 meses a la autoridad responsable para que cumpla con ese informe de fondo. Si la autoridad responsable dice, no me interesa, entonces en el punto número 10, ok, la comisión va a presentar denuncia, demanda contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en este caso la comisión representa ¿a quién? A la víctima. Muy bien. A su vez puede haber un asesor de la víctima y tenemos al Estado responsable. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, después de todo esto, en el punto número 11, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe la demanda y va a calificar por conducto de su presidente si admite, si previene o si desecha. En el caso de admitir, se va a señalar la fecha de una audiencia preliminar o de preparación de juicio y una audiencia de juicio. Y entonces, mis queridos amigos, después de todo esto, la Corte Interamericana va a emitir una sentencia. ¿Ok? Y esta sentencia que se está dictando, compañeros, es la resolución final en un ejercicio de control de convencionalidad. ¿Se comprende? Muy bien. Todo esto lo mencioné porque es parte fundamental de la formación de un amparista. Hay que estudiarlo. ¿Qué les recomiendo adicional de esto? Que revisen otra materia que es medios de control de constitucionalidad y que se empapen también de la asignatura de derechos humanos y que estudien el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, en general, mis queridos amigos, prácticamente con ello hemos llegado a la parte final de esta. Mi estimado Jorge Eduardo, te escuchamos, por favor. Jorge, te escuchamos. Es para participar, profe, pero muchas gracias por su clase muy activa. Me gustó. Siempre me gusta su clase. Al contrario, mi estimado, muchísimas gracias. Y ahorita hacemos algunas preguntillas, pero bueno, ahorita llegamos a ese punto, ¿vale? Muchísimas gracias, mi estimado Jorge. Bien, entonces, en relación de esto, pues
las gracias les damos. Y bueno, ahora la pregunta que no sé si, mi estimada maestra Carla, ya no sé si ya tienes una participación, Jorge, ¿no has tenido?